Le devolví el anillo de bodas a mi esposa y me fui sin decir una sola palabra. Ella corrió detrás de mí, desesperada, con sus manos temblorosas sujetando el dobladillo de mi abrigo, con la voz entrecortada, tratando de obtener una explicación. Pero lo único que dije fue, ya sabes lo que pasó en la fiesta de la empresa. No necesito decir nada. Y en ese instante, vi que la expresión de su rostro cambiaba. Ella lo sabía. Y también sabía que nada de lo que ella dijera cambiaría lo que había visto. Fueron meses de silencio por mi parte y desesperación por parte de ella. Mensajes, llamadas, notas, visitas inesperadas. Patéticos intentos de reconstruir algo que ella misma derribó con un solo acto. Pero el fracaso llegó la noche de una fiesta en la ciudad de los mejores empresarios, cuando aparecí con mi nueva novia y su rostro se quedó helado frente a todos. Su sonrisa social se desvaneció, sus ojos se llenaron de lágrimas y un arrepentimiento casi palpable llenó la habitación. Pero esto es solo el comienzo. Lo ocurrido en aquella fiesta de empresa fue mucho más que un desliz. No fue un beso. No fue coqueteo. No era algo que pudiera explicarse con una excusa de borracho. Fue planeado, ejecutado con calma y sin culpa. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía con quién lo estaba haciendo. Y más que eso, sabía que una vez hecho, no habría vuelta atrás. Pero ella lo hizo. Él eligió. Y después de todo, trató de convencerme de que solo fue un error, que el amor seguía ahí, que debía perdonar. Yo, que estuve años construyendo una vida con ella, cargando peso, renunciando a sueños, apostándolo todo por los dos. Yo, que estuve a su lado en cada fase difícil, en cada derrota, en cada victoria. Yo, que nunca pedí nada más que respeto. ¡Qué amarga ironía! Intentó apagar el fuego con promesas vacías y lágrimas de cocodrilo. Pero no se puede apagar un incendio con más fuego. Y lo que ella encendió quemó hasta convertir en cenizas lo poco que quedaba de mí. ¿Te imaginas lo que es mirar a los ojos de alguien que juró amarte y ver solo culpa? No un arrepentimiento sincero, sino miedo a perder la seguridad. La estabilidad. El consuelo de un marido que ella creía que siempre estaría ahí sin importar lo que hiciera. ¿Te imaginas lo que es despertarse por la noche y escuchar el sonido de la respiración de la persona que duerme a tu lado, y de repente sentir asco? Porque el tacto ya no es tacto, es memoria. Porque la voz que antes te calmaba ahora suena a traición. Porque el cuerpo que abrazaste con amor fue entregado a otro como premio, como si los años juntos fueran descartables. Y luego, tuvo la audacia de pedir una oportunidad más. ¿Una oportunidad más? Después de todo, ¿después de hacerme sentir como un extraño en mi propia casa? ¿Después de transformar su casa en un teatro donde ensayó cariño mientras vivía otra historia detrás de escena? Estás exagerando, dijo. Fue solo una vez, no significó nada. Pero significó todo. Porque para mí el amor es una elección. Y en ese momento ella decidió no amarme. Elegiste engañarme. Eligió traicionar. Y no fue solo con el cuerpo. Fue con el alma. Con los secretos que compartí con él. Con las risas intercambiadas en el trabajo. Por la forma en que escondió su celular. Tengo prisa por irme. Con la ausencia en pequeños momentos. Con una mirada distante durante la cena. Eran pequeños signos, desatendidos por un corazón apasionado que prefería no ver. Y cuando lo vi, ya era demasiado tarde. Cuando se dio cuenta de que realmente me había ido, empezó a desmoronarse. Días después me envió un video llorando, diciendo que yo era el amor de su vida, que ya no podía dormir, que todo era solo un brote, que necesitaba que yo respirara. Y por un momento, lo confieso, casi vacilé. Porque el amor, incluso herido, aún late. Pero lo que me impidió volver atrás fue recordar la escena. Ella en sus brazos. La sonrisa. La risa ahogada. Sus manos se entrelazaron como si no tuvieran prisa. No fue un impulso. No fue un error. Fue un placer. Elegido, deseado, cultivado. Entonces ignoré los mensajes. Borré los audios. Dejo que el silencio responda por mí. Pasó el tiempo.
Y lo que era desesperación se convirtió en obsesión. Ella empezó a aparecer en los lugares que yo frecuentaba, intentaba hablar con mis amigos, mi familia, quería saber de mí. Y cuanto más callaba yo, más se volvía loca ella. Hasta que, un día, todo cambió. La vi en esa fiesta, entre empresarios, tratando de mantener su pose. Y ahí fue donde todo se vino abajo de una vez por todas. Caminé de la mano de otra mujer. Bella, elegante, serena. Y su mundo se derrumbó delante de todos. Intentó acercarse y dijo con voz temblorosa, ¿quién es ella? Y yo solo sonreí. Porque allí no había más dolor. Fue justicia. Fue el espejo rompiéndose ante sus ojos. Era la consecuencia que se avecinaba. Pero el verdadero golpe del destino aún estaba por llegar. Un golpe que nunca hubiera imaginado. Porque la vida tiene una curiosa manera de ajustar la balanza. Y lo que ella no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que su castigo apenas comenzaba. ¿Alguna vez has imaginado perderlo todo por una mala elección? ¿Ver los ojos de tu propia hija llenarse de decepción? ¿Escuchar de la única persona que todavía creía en ti las palabras, ¿destruiste a nuestra familia por una noche? Ese fue el final de su historia. No el mío. Porque mi fin aún estaba lejos. De hecho, apenas estaba comenzando. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Por el contrario, nuestras historias muestran el precio real pagamos por engañar a quienes nos aman. Las narrativas son ficticias, pero los sentimientos son dolorosamente ciertos. Nuestro propósito es claro, exponer cómo la traición corroe, destruye y desarraiga todo lo que alguna vez fue amor. Prepararse. La historia de hoy te conmoverá. Dolerá. Te sorprenderá. Dale play y entra en un drama donde el arrepentimiento llega demasiado tarde. En el elegante silencio de una mansión acristalada, en medio de los frondosos y discretamente lujosos barrios de la zona exclusiva, vivían Daniel y Laura. Una pareja admirada, envidiada por muchos, inspiración para tantos. Él, un sólido hombre de negocios, conocido por su postura tranquila, su aguda inteligencia y su inquebrantable discreción. Tenía un carisma comedido, de esos que no necesitan una voz fuerte para inspirar respeto. Creció en una familia que valoraba la ética y el esfuerzo, y construyó su nombre con un trabajo incansable, noches dedicadas a hojas de cálculo, estrategias y negociaciones. Laura, en cambio, era el tipo de mujer que llamaba la atención sin necesidad de ningún esfuerzo. Tenía una elegancia natural, una sonrisa acogedora y una mirada que mezclaba dulzura con perspicacia. Psicóloga, disfrutó de sus servicios con empatía y ligereza, pero lo que más impresionó fue el mimo con el que trató cada detalle de su vida juntos. Casados desde hace 11 años, Daniel y Laura tuvieron una hija, Sofía, una niña de 7 años que parecía haber heredado la sensibilidad de su madre y el sentido de la justicia de su padre. Su convivencia era una rutina bien establecida. Laura se ocupaba de la casa, de las actividades escolares de Sofía y atendía a sus pacientes en un consultorio habilitado en la planta baja de la casa. Daniel gestionó una consultoría estratégica dirigida a medianos y grandes empresarios. El matrimonio, para los de afuera, parecía estable y lleno de admiración mutua. A menudo se los veía en cenas benéficas, recepciones de negocios y cumpleaños de amigos en común. Las fotos en las redes sociales mostraban viajes, celebraciones y tiernas miradas intercambiadas. Pero lo que nadie vio, lo que nadie ve jamás fueron las pequeñas grietas que crecen en el silencio de las madrugadas y se esconden en los gestos más sutiles. Laura era detallista, perfeccionista y ubicaba gran parte de su identidad en su vida familiar. Me gustaba preparar el desayuno con mimo, dejar notas cariñosas en la carpeta de Daniel, organizar cumpleaños con flores y souvenirs personalizados. Y durante mucho tiempo Daniel se sintió profundamente amado por esto. La forma en que ella lo miraba, como si todavía fuera el único hombre en la habitación, lo hacía sentir digno, completo. Pero con el paso de los años, entre el ajetreo de la vida diaria, los objetivos de la empresa, los compromisos con clientes importantes y las exigencias escolares de su hija, los dos empezaron a alejarse de los pequeños gestos. No por falta de amor, tal vez, sino por cansancio, por la rutina devorando lo que antes era una pasión. Los besos se apresuraron,
Las cenas fueron reemplazadas por platos en el regazo frente al televisor y los diálogos profundos dieron paso a rápidos intercambios sobre facturas, citas y listas de compras. Daniel, incluso inmerso en su rutina corporativa, aún así hizo un esfuerzo. Tenía la costumbre de llevar flores en fechas que no siempre significaban algo para los demás, pero que recordaba con cariño, el día en que se conocieron, su primer viaje juntos, el nacimiento de su hija. Pero había algo en los ojos de Laura que, poco a poco, parecía lejano. Ella siguió siendo afectuosa y amable, pero Daniel, con su buen ojo para el comportamiento de lectura, una habilidad forjada en las salas de reuniones, notó que algo estaba cambiando. Una sonrisa que no duró, una ausencia que no fue física, sino emocional. Aún así, decidió confiar. Decidí amar incluso en la duda. Y ese, para él, era el mayor grado de lealtad que podía ofrecer. Las jornadas transcurrieron entre consultas, informes, reuniones escolares, eventos empresariales. Sofía, feliz y curiosa, era el centro de sus vidas, el vínculo más puro entre ellos. Daniel sentía verdadera adoración por su hija. Era el tipo de padre que asistía a las reuniones de padres, que asistía a los recitales escolares incluso entre vuelos y citas, y que se proponía leer cuentos antes de dormir. Para él, Sofía era un recordatorio constante de todo lo que él y Laura habían construido. E incluso cuando su matrimonio parecía deshidratado por las exigencias de la vida cotidiana, miró a su hija y pensó que valía la pena luchar por cada día. Laura, en cambio, atravesaba una fase de redescubrimiento. Después de años inmersa en la maternidad y en el manejo de la casa, volvía a ver más pacientes, renovar viejas amistades, participar en congresos y charlas. La hizo sentirse viva de nuevo, deseada, activa. Y con eso también surgió una sensación generalizada de que faltaba algo. No era un vacío claro y nombrable, sino una inquietud que se manifestaba en el espejo. Comenzó a cambiar su corte de pelo, a ir a nuevos lugares, a buscar desafíos que, durante mucho tiempo, habían estado latentes debido a su matrimonio. Amaba a Daniel, de eso no había duda, pero a veces el amor no era suficiente para silenciar el deseo de volver a sentirse viva, aunque no supiera exactamente lo que eso significaba. En la empresa, Daniel era respetado y considerado uno de los consultores más estratégicos del sector. Sabía hablar con firmeza, era metódico, pero al mismo tiempo gentil. La confianza que inspiraba lo llevó a ser invitado a eventos cerrados, con empresarios de renombre y foros de debate sobre mercado e innovación. Y fue en uno de estos eventos anuales donde recibió la invitación para representar a la empresa como orador principal. Para ello, necesitaría ausentarse unos días para sumergirse en otros líderes de la zona. Laura lo apoyó, como siempre, animándolo a aprovechar la oportunidad. Ella se propuso ayudarlo a elegir sus trajes, empacar su maleta con todo lo que pudiera necesitar y desearle buena suerte con un largo beso. Nada allí indicaba lo que vendría después. Durante los días que Daniel estuvo fuera, Laura continuó con su rutina. Citas, tiempo con Sofía, viajes al gimnasio, visitas a amigos. Su vida transcurría como siempre, salpicada de mensajes intercambiados con su marido, llamadas para informarse sobre la presentación, vídeos de su hija enviados con orgullo. Para cualquiera que estuviera afuera, eran días más comunes y corrientes para una familia aparentemente perfecta. Y quizás, durante un tiempo, incluso para los propios protagonistas, así también lo pareció. Al regreso de Daniel, hubo sonrisas, abrazos, regalos para su hija y una cena especial preparada por Laura. Los dos hablaron sobre el evento, se rieron de las situaciones que vivió y hablaron sobre sus próximos planes. Era como si todo estuviera en su lugar. Como si el amor, aunque sea silencioso, siguiera ahí, cuidando los detalles. Pero había cansancio en los ojos de Daniel. Un cansancio que no provenía de viajes o reuniones, sino de un sentimiento que no podía explicar, una especie de soledad incluso cuando estaba con alguien que siempre estaba con él. Y esta soledad, poco a poco, empezó a crecer. Laura, por su parte, continuó la atención y participó de reuniones sociales. Era amada en el círculo en el que vivían. Sabía comportarse, sabía adaptarse, sabía decir lo que los demás esperaban oír. Pero dentro de ti había preguntas sin respuesta. Y una insatisfacción que intentaba sofocar con la rutina, con las ocupaciones, con las risas de su hija. No es que hubiera dejado de amar a Daniel.
Pero había una inquietud en ella que ni siquiera ella entendía del todo. Y esta inquietud, cuando no se nombra, tiende a manifestarse en los lugares más frágiles de la vida. La casa seguía impecable, las facturas al día, la vida social activa, las apariencias mantenidas. Pero las palabras intercambiadas entre Daniel y Laura, aunque cordiales, ya no estaban llenas de la intensidad que tenían antes. Los besos fueron rápidos. Los abrazos, breves. Y las conversaciones, casi siempre, se centraban en cosas prácticas. Nadie habló de ello, nadie lo señaló, pero allí hubo un silencio doloroso. Una especie de luto por lo que alguna vez fue. Y nadie sabía exactamente cómo revertirlo. Aún así, a los ojos de Sofía todo parecía normal. Los padres sonrieron en las fotografías, fueron juntos a espectáculos escolares y se sentaron a la mesa a cenar. Pero incluso los niños pequeños saben cuando algo es diferente. Sofía empezó a hacer dibujos con caras tristes, empezó a preguntar si sus padres se querían, si iban a estar juntos para siempre. Daniel, con el corazón apesadumbrado, siempre decía que sí. Porque para él nada era más importante que proteger a su hija de lo que él mismo todavía intentaba comprender. Y entonces, se acercaba un nuevo evento, la tan esperada fiesta en la ciudad de los empresarios. Un evento de gala, donde estarían presentes los principales nombres del sector. Fue un momento simbólico en la carrera de Daniel y Laura insistió en acompañarlo. Se eligieron vestidos, se entregaron invitaciones, se probaron sonrisas frente al espejo. Pero dentro de cada uno había expectativas diferentes. Daniel vio esa noche como una oportunidad para empezar de nuevo. Laura, tal vez, algo que ni siquiera ella podría explicar. Lo que nadie sabía, lo que Daniel todavía no sabía, era que esa noche no marcaría un nuevo comienzo. De lo contrario, sería el punto en el que todas las apariencias empezarían a desmoronarse. El momento exacto en el que la verdad dejaría de ocultarse. Y cuando la primera mirada cruzó la habitación, nada volvería a ser lo mismo. La noche de la fiesta llegó rodeada de un ambiente de elegancia y expectación. Los pasillos se llenaron de luces doradas y arreglos florales meticulosamente dispuestos, el suave sonido del cuarteto de cuerda llenó el aire con clásicos revisitados, mientras los invitados circulaban con vestimenta impecable, brindando con vino espumoso y sonrisas ensayadas. Daniel vestía un smoking perfectamente ajustado, su cabello cuidadosamente alineado y en sus ojos, ese brillo discreto de quien porta la serenidad de un hombre que construyó su vida con ética y paciencia. Laura caminaba a su lado, vestida con un modelo color burdeos profundo que resaltaba sus curvas con elegancia, su cabello recogido en un moño que dejaba su cuello al descubierto y sus ojos maquillados con una intensidad que disimulaba algo más denso detrás del brillo. Su llegada al salón fue notada, comentada, admirada. Después de todo, eran el símbolo de estabilidad y éxito de la pareja. Pero por dentro, Daniel sentía una inquietud que no podía nombrar. Una intuición incómoda, como si algo fuera de lugar estuviera a punto de derrumbarse. Las primeras horas transcurrieron con civilidad. Conversaciones con compañeros de trabajo, saludos formales, fotografías sonrientes en paneles iluminados. Daniel recibió elogios por la expansión de su empresa, por los proyectos premiados y por las alianzas estratégicas que venía liderando con maestría. Laura se movía con ligereza entre los grupos, hablando con esposas, directivos, rostros conocidos del mundo empresarial y de la alta sociedad. En determinados momentos sus miradas se cruzaron, pero lo que antes era complicidad ahora parecía una mera formalidad. Cuando bailaban juntos, sus pasos estaban coordinados, pero sus cuerpos parecían desconectados. Daniel trató de fingir naturalidad, pero no podía ignorar las sutiles ausencias en los ojos de Laura, como si ella simplemente estuviera allí con su cuerpo, mientras su alma deambulaba por otra frecuencia. Cuando ella se alejó para retocar su maquillaje, él permaneció solo por unos minutos, observando la habitación con una atención que no solía tener. Y fue durante ese breve intervalo que notó algo extraño, un intercambio de miradas entre Laura y un hombre de traje gris oscuro, cerca de la barra. Daniel no estaba celoso, nunca lo estuvo. Siempre confió en su esposa, incluso cuando sus gestos se volvieron más mecánicos, incluso cuando las sonrisas tardaron en aparecer. Pero en ese silencioso intercambio había algo que parecía íntimo, ensayado, casi imperceptible, pero no invisible. Trató de alejar ese pensamiento, achacándolo al cansancio,
a la presión del trabajo, a la tensión de la noche. Pero el malestar creció. Cuando Laura regresó, sonriendo como si nada hubiera pasado, él se disfrazó y la acompañó hasta la mesa del buffet, donde continuaron interactuando con otros invitados. Hablaron con una pareja conocida, volvieron a brindar y, a los ojos de todos los demás, estaban perfectos. Pero Daniel empezó a sospechar que había algo en ese escenario que no encajaba con la narrativa que siempre habían apoyado. Pasaron las horas y comenzaron los discursos. Uno de los empresarios homenajeados destacó mencionar a Daniel como un referente en ética e innovación, provocando un sincero aplauso en la sala. Subió al escenario, le agradeció con la sobriedad que le era propia y al bajar buscó a Laura. Ella aplaudió, sonrió, pero había un rastro de inquietud en su rostro que no pasó desapercibido. Cuando regresó con él, el perfume que llevaba parecía más fuerte, o tal vez era simplemente la percepción intensificada por su silenciosa creciente sospecha. No dijo nada. Mantuvo la duda en su pecho, como si esperar unas horas más pudiera traerle claridad. De regreso a casa, la rutina continuó con cierta normalidad. En los días siguientes, Daniel intentó ignorar el malestar. Trabajó duro, buscó más tiempo con su hija e incluso se acercó a Laura algunas noches con la intención de reavivar lo que parecía estar apagándose lentamente. Pero había algo en su tacto que ahora sonaba distante, como si estuviera allí solo por obligación. Las conversaciones volvieron a tornarse superficiales y el silencio entre ellos creció como una grieta en un espejo que, poco a poco, se volvió imposible de ignorar. Laura, en cambio, parecía más distraída, más pensativa. Su celular pasó más tiempo con el que antes, las sonrisas se salieron de turno y su ausencia emocional era cada vez más evidente. Daniel observaba todo en silencio, como un investigador que reúne pruebas sin saber exactamente qué crimen intenta resolver. Fue una tarde lluviosa, en medio de los trámites de la empresa, que recibió una invitación a un evento interno promovido por una de las empresas socias. La fiesta de empresa. Un cóctel más informal, con empleados, directivos y miembros estratégicos de firmas asociadas. Laura, al enterarse de la invitación, lo animó a ir diciéndole que se quedaría con Sofía, que necesitaba relajarse, conocer a sus compañeros, relajarse un poco. Lo que Daniel no esperaba era escuchar, en medio de la fiesta, su nombre siendo mencionado por uno de los empleados de otro sector, con un tono de sorpresa apenas disimulada, algo así como, ¿no lo sabía? Un comentario suelto y casual que no debería significar nada. Pero generó una alerta. Instigado por este detalle, Daniel permaneció atento. Recogió fragmentos, desvió las miradas, las conversaciones se cortaron cuando lo vio acercarse. Al día siguiente, pidió a su secretaria que comprobara si había movimientos inusuales en momentos concretos en los calendarios compartidos de la empresa. Ella no entendía muy bien por qué, pero hizo lo que le pedían. Y ahí, entre registros y ausencias justificadas por compromisos externos, se dio cuenta de que había una frecuencia. Días y horarios en los que supuestamente Laura estaba presente, pero que coincidían con periodos en los que también faltaba un nombre concreto. El nombre del mismo hombre del traje gris oscuro, el que había intercambiado miradas con ella en la fiesta de la ciudad. A partir de entonces, la mente de Daniel empezó a funcionar como un reloj de precisión. No confrontó, no comentó. Simplemente observé, escuché y conecté puntos. Laura, en su rutina, parecía ajena a lo que pasaba en su interior. Continuó con sus cuidados, sus tareas con su hija, e incluso mostró por momentos más disposición, como si intentara equilibrar dos vidas paralelas. Pero Daniel ya no era el mismo. Su silencio ya no era de paz, era de estrategia. Y en su interior empezaba a formarse una tormenta. Una semana después, un día en que Laura decía tener supervisión con compañeros de la oficina, Daniel decidió ir a conocerla. No llamé, no envié un mensaje. Simplemente condujo hasta la dirección que ella había mencionado casualmente días antes, diciendo que sería el nuevo espacio de coworking donde comenzaría a trabajar con otros terapeutas. Aparcó el coche discretamente y esperó. Y cuando vio a Laura entrar al edificio, sonriendo, acompañada del mismo hombre de la fiesta, algo dentro de él se rompió. No se tocaron, pero la forma en que caminaban, la forma en que ella lo miraba, no dejaban lugar a dudas. Daniel no entró. No llamé. Acabo de mirar. Y en ese momento,
Algo en él se desmoronó con un dolor que ninguna palabra podría describir. Regresó a casa en silencio. Abrazó a su hija con más fuerza que de costumbre. Esa noche se acostó junto a Laura, y mientras ella dormía plácidamente, él miró al techo, sintiendo la soledad más cruel que jamás había experimentado. El día siguiente fue como cualquier otro. Daniel se levantó temprano, preparó el desayuno y llevó a Sofía al colegio. Pero su corazón ya estaba en otra parte. Un lugar donde el amor había sido reemplazado por algo más frío y duro. Y en medio de estas dificultades, comenzó a hacer planes. No venganza, todavía no. Sino una forma de protegerse, de recuperar su dignidad destrozada. En los días siguientes continuó como si nada. El tono de voz no cambió, la rutina no cambió. Simplemente se permitió ver sin más filtros. Y cada gesto de Laura, por sutil que fuera, ahora se interpretaba desde una perspectiva diferente. Las ausencias, las risas intempestivas, las miradas perdidas. La traición, antes intuición, era ahora un hecho indiscutible. Pero Daniel no quería confrontación. Quería hechos. Y llegaron los hechos. Huellas de conversaciones, registros de ubicación, mensajes que escaparon al bloqueo de privacidad por descuido. Y allí, ante cada prueba, estuvo seguro, ella lo había traicionado. Lo que todavía no sabía, era lo que realmente había detrás de todo esto. Y lo que pronto descubriría sería aún más devastador de lo que sus ojos ya habían visto. Aquella bochornosa mañana de sábado con el cielo despejado, Daniel se despertó con una serenidad que no igualaba los días anteriores. Lo que sentí no fue paz ni alivio. Era el silencio de quien ya había aceptado algo que antes se había empeñado en rechazar. Se levantó lentamente, caminó hacia el balcón con la taza de café en las manos y permaneció allí durante largos minutos observando el horizonte, tratando de darle sentido a la quietud que se instaló en su pecho. Sofía dormía en la habitación de al lado, abrazada al osito de peluche que él le había regalado años atrás. Era el único vínculo que lo mantenía en casa. La presencia de su hija le impidió tomar decisiones más drásticas y, por ella, estaba dispuesto a proceder con cautela, al menos por ahora. Laura todavía dormía cuando él se fue. Tenía un plan y necesitaba tiempo, silencio y su ausencia para ejecutarlo. El momento elegido no fue aleatorio. Sabía que ese día se llevaría a cabo la fiesta anual promovida por la Asociación de los Mejores Empresarios, un evento más íntimo, más elitista, donde los nombres más sonados del mercado se reunirían para una cena de prestigio. Daniel no solo había confirmado su presencia semanas antes, sino que había sido nominado como uno de los destacados del año. Pero este año no asistiría como el marido fiel y devoto que siempre fue. Aparecería como el hombre que había sido traicionado y renacido. El hombre que ahora llevaba a su lado a una nueva mujer. Lo que Laura no sabía, lo que nadie allí sabía, era que esta mujer elegante, de sonrisa firme y mirada profunda, no era solo una nueva compañera. Era el espejo más cruel de su propia vanidad. Daniel organizó todo en silencio, con meticuloso detalle, como quien elabora un plan de guerra. La ropa de la nueva novia, el lugar por donde entraría, los horarios exactos, las palabras que diría. No habría confrontación directa. No habría gritos. No necesitaba humillación pública, solo la presencia que tendría el efecto necesario. Esa noche, cuando entró de la mano de su nueva esposa, la habitación se detuvo por unos segundos. Murmullos, miradas, susurros. Laura, que ya estaba en el evento habiendo sido invitada como esposa de uno de los destacados del año, se quedó helada al ver aparecer a su exmarido acompañado de alguien. Sus ojos se abrieron y la copa de vino que sostenía casi se le escapa de las manos. No estaba preparado para eso. No esperaba que Daniel avanzara tan rápido y mucho menos con una mujer tan conocida. La conmoción en el rostro de Laura no provino solo de la sorpresa. Provino del reconocimiento. Ella conocía a esa mujer. No por apariencia, no por proximidad. Sino por algo mucho más íntimo, más brutal. Lo reconoció por una vieja conversación, una decisión impulsiva, un pasado que creía enterrado. Laura no podía moverse. Cuando Daniel pasó junto a ella y le dirigió una mirada fría, sin ningún rastro de ternura, sintió que se le revolvía el estómago.
Intentó recomponerse, se dirigió al baño con pasos temblorosos, se encerró en uno de los lujosos baños y se desplomó allí. Le temblaban las manos, su pecho se agitaba, su respiración se agitaba por el recuerdo que ahora salía a la superficie como un puñetazo. Horas más tarde, de regreso a la casa, Laura intentó llamar. Mensajes enviados. Ninguna respuesta. Durante semanas insistió. Se presentó en la empresa, intentó buscar el apoyo de amigos en común, pero Daniel ni siquiera le dirigió una mirada. Hasta que, un mes después, decidió ir a su casa. Llevaba una carta escrita a mano, llena de arrepentimientos y pedidos de perdón. Llamó a la puerta. Respondió la nueva mujer. Lo mismo. Esa mujer. El rostro de Laura perdió color. El otro sonrió, suave pero firmemente. Dijo que Daniel estaba ocupado y que si se trataba de Sofía podía dejar un mensaje. Pero Laura no solo quería ver a su hija. Ella quería entender. Quería saber por qué esa mujer. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué todo esto? Esa noche, Daniel decidió buscarla. Accedió a sentarse con ella en un café discreto, lejos de todo. El ambiente era silencioso, íntimo. Llegó con una expresión neutral pero firme. Laura estaba visiblemente conmocionada. Intentó explicarse, decir que había cometido un error, que todavía lo amaba, que todo había sido una locura pasajera. Daniel escuchó en silencio. Él no interrumpió. Él simplemente la miraba, como si cada palabra que ella decía fuera parte de una coreografía predecible. Hasta que ella le preguntó, con voz ahogada, qué quería de ella. Y fue entonces cuando respiró hondo, la miró fijamente a los ojos y le dijo con voz firme, no quiero nada de ti. Pero deberías preguntarte qué quiere tu hija de ti. Y si todavía podrá mirarte de la misma manera cuando descubra quién eres realmente. Laura se quedó helada. Entonces Daniel sacó una hoja de papel de su bolsillo. Un documento. Ella reconoció el título. Era el acta del Comité de Talento Joven Empresarial del año anterior, donde se había ofrecido como mentora voluntaria de un grupo de adolescentes. Y fue allí, en ese programa, donde Laura conoció rápidamente a un chico, juró que era una tontería, que no serían más que conversaciones, intercambio de mensajes, y que nunca llegaría a nada físico. Pero el niño era hijo de un conocido hombre de negocios, alguien del negocio. Y más que eso, era el medio hermano de la nueva esposa de Daniel. El escándalo nunca salió a la luz porque el propio chico al darse cuenta de la gravedad de lo que estaban construyendo se alejó. Pero la hermana lo descubrió todo. Guardado. Y años después, cuando conoció a Daniel por casualidad en una conferencia, le contó cada detalle. Mostraba los mensajes, las huellas, los correos electrónicos archivados. Lo que Daniel descubrió no fue solo que su esposa lo había engañado con un compañero de trabajo. Descubrió que la misma mujer que amó y protegió durante más de una década se había involucrado con un joven apenas salido de la adolescencia, que había manipulado una situación de mentoría para alimentar su vanidad, su necesidad, su hambre de sentirse deseado. El impacto de esto no fue solo la infidelidad. Fue en el incumplimiento moral, en lo absurdo de cómo logró ocultarlo, mientras seguía criando a su hija con el mismo discurso de ética y amor. Daniel nunca reveló el contenido completo del secreto a su hija. Nunca lo necesité. Pero la nueva novia lo sabía. Y fue ella quien, al cabo de un tiempo, le reveló parte de la verdad a la niña, con cuidado, pero lo suficiente como para sacudir la imagen de su madre. Laura escuchó todo en silencio. Le temblaban las manos, le lloraban los ojos, pero no había lágrimas que pudieran lavar la culpa. Intentó defenderse, decir que no era más que una fantasía, que nunca llegó a más, que ella misma se alejó. Pero Daniel, con la mirada fija, respondió, no es necesario que hayas tocado su cuerpo. Lo que le hiciste a su mente fue bastante violento. Y lo que es peor, fuiste madre, mentora y esposa. Todo al mismo tiempo. Intentó suplicar una vez más, pero las palabras parecieron perder fuerza ante la cruda verdad. Y entonces Daniel se puso de pie. Pagó la cuenta. Y antes de irse, se limitó a decir, la vergüenza que sentiste al ver a esa mujer conmigo no fue ni la 10ª parte de la que sentí yo cuando descubrí quién eras realmente.
Esa noche, Laura regresó sola a casa. La habitación parecía más grande y el techo más pesado. Sacó su celular, miró fotos antiguas, videos con su hija, registros de una vida que ya no existía. Y por primera vez sintió que lo había perdido todo. No por un error, pero por una serie de decisiones tomadas con frialdad. El arrepentimiento llegó como una avalancha. Pero en aquel momento ya no quedaba nada que salvar. Y lo peor estaba por llegar. Porque la única persona que ella creía que nunca la rechazaría, ya no la veía con los mismos ojos. Y este dolor, ningún otro podría superarlo. Laura pasó los siguientes días como quien camina sobre vidrios rotos, tratando de mantener la compostura mientras por dentro sangraba. La revelación de Daniel la había dejado anonadada, pero lo que la destruyó, de hecho, no fue solo el dolor de la pérdida. Fue la conciencia del peso de sus elecciones, de la delgada línea que cruzó sin imaginar que el destino lo exigiría con tanta precisión. La mujer que veía junto a su exmarido, aquella que la miraba con serenidad y contenido desprecio, ahora cobraba sentido en su memoria, no como una amenaza romántica, sino como una sombra del pasado que ella misma intentaba borrar. Laura sabía que había cometido un error, pero nunca pensó que esa actitud juvenil, motivada por la vanidad y la necesidad, regresaría con tanta fuerza para redefinir su vida. Y más que nada, sabía que había traicionado no solo a Daniel, sino también a su propia hija, y que, por mucho que intentara racionalizarlo, era el tipo de culpa que no podía disolverse con lágrimas. Daniel, en cambio, retomó su vida con un equilibrio calculado. No había prisa por empezar de nuevo. La nueva mujer a su lado, aunque era una presencia constante, no fue tratada con euforia ni ostentación. Había una madurez silenciosa allí, como alguien que aprende a andar con cuidado después de caminar a través de un fuego. No habló de Laura, no habló con amigos, no expuso su dolor en las redes sociales ni en reuniones familiares. Simplemente seguido. Su energía se centró ahora en su hija, en los proyectos de la empresa y en reconstruir su propia identidad, lejos de la imagen de su marido traicionado. Pero incluso con esta contención emocional, había una marca permanente en él, una mirada que transmitía la dureza de alguien que ha visto demasiado. Amaba a Sofía con doble intensidad, como si ella fuera el ancla de todo lo que aún tenía sentido. La relación entre Laura y su hija empezó a deteriorarse sutilmente. Sofía, aunque era pequeña, empezó a hacer preguntas que Laura no podía responder tan a la ligera como antes. La inocencia del niño estaba siendo contaminada por silencios, reacciones excesivas y miradas desviadas. Un día, mientras jugaban en el parque, Sofía dejó de correr y preguntó, con esa franqueza cruel que tienen los niños únicos, si era cierto que mamá había puesto triste a papá. Laura se quedó helada. Intentó disimularlo con una sonrisa, diciendo que las cosas entre adultos a veces eran complicadas, pero Sofía no parecía convencida. Esa noche, la niña pidió dormir en casa de su padre. Y así comenzó un nuevo ciclo. La presencia de Laura en la vida de su hija se volvió cada vez más lateral, menos esencial. Seguía siendo madre, por supuesto, pero ya no era el refugio seguro. En un intento desesperado por rescatar algo, Laura buscó a la nueva pareja de Daniel. Organizó un encuentro con el pretexto de aclarar las cosas, pedir la paz, tal vez una convivencia más cordial en nombre de Sofía. Se conocieron en un café discreto, lejos de las miradas del círculo social que ambos frecuentaban. La mujer llegó puntual, con postura firme, el pelo recogido y una mirada que no flaqueaba. Laura intentó iniciar la conversación diplomáticamente, agradeciéndole por cuidar bien a su hija, diciendo que no quería conflictos, que solo quería un ambiente saludable para que Sofía creciera. La otra escuchó todo en silencio, pero cuando finalmente respondió, el tono fue quirúrgico. Dijo que no estaba allí para validar ningún discurso de reconciliación, que Laura debería reflexionar profundamente sobre el tipo de influencia que tuvo en la vida de su hija. También dijo que lo que más sorprendió a Daniel no fue la traición en sí, sino darse cuenta de que durante años había convivido con alguien capaz de manipular incluso el cariño de su propia hija para preservar una imagen que nunca fue real. Laura se defendió lo mejor que pudo. Dijo que nunca actuó con malicia, que era inmadura, sí, pero que siempre amó a su hija y que todavía amaba a Daniel, aunque él nunca la perdonó. Pero las palabras parecieron disolverse incluso antes de ser escuchadas. La mujer se levantó,
puso la taza en la bandeja y se limitó a decir que no era con ella con quien Laura necesitaba hablar, sino con su propia conciencia y, tal vez, algún día, con Sofía. Y luego se fue, dejando a Laura allí, sentada frente a una taza fría y un pasado al que ya no podía darle un nuevo significado. En las semanas siguientes, Laura intentó todo para recuperar la confianza de su hija. Pasaba por la escuela, dejaba notas, preparaba mis comidas favoritas, compraba juguetes, intentaba reírme de los chistes que antes fluían con naturalidad, pero que ahora parecían forzados. Sofía, sin embargo, mostró un creciente desapego. Ya no dormía muy a menudo en casa de su madre. Prefería la rutina de su padre, la calma, el nuevo hogar donde se sentía más segura. Laura empezó a notar que su hija hablaba con cariño de su nueva esposa, que dibujaba la casa de su padre con 3 figuras y la de ella con solo 2. Y entonces llegó el golpe final. Un sábado en que Laura estaba planeando una salida especial con Sofía, la niña se negó a ir. Dijo que prefería quedarse con su padre porque era más fresco. Pero fue lo que vino después lo que destruyó por completo a Laura. Sofía, con toda la inocencia del mundo, dijo, me prometiste que nuestra familia sería para siempre. Pero fuiste tú la que mintió primero. Las palabras de la hija no fueron gritos. Eran susurros. Pero dolieron más que cualquiera de los gritos de Daniel. Más que cualquier silencio de la nueva mujer. Esa noche, Laura se sentó en el piso de la sala durante horas, revisando videos antiguos, escuchando la voz de Sofía en los cumpleaños, las presentaciones escolares, con risas de fondo. Y se dio cuenta de que, en algún momento, dejó de ser madre y pasó a ser solo una figura que orbitaba alrededor de lo que alguna vez fue una familia. No hubo consuelo. No hubo retorno. Daniel lo siguió con pasos firmes. El proceso de separación había concluido oficialmente y el nombre de Laura había sido eliminado de todas las decisiones relacionadas con la empresa, las finanzas y los eventos sociales. Ella ya no formaba parte de su día a día, salvo los momentos compartidos con su hija. E incluso en estos, su presencia se manejaba con indiferencia. Una noche, Daniel estaba preparando la cena cuando Sofía le preguntó si algún día volvería a vivir con su madre. Se agachó, tomó las pequeñas manos de la niña y dijo, con calma, que a veces la gente necesita aprender que el amor también es una responsabilidad. Dijo que siempre estaría ahí para ella, pero que algunas decisiones no se podían deshacer. Sofía lo abrazó en silencio y en ese momento Daniel supo que, a pesar del dolor, había elegido el camino correcto. Pasó el tiempo. Laura perdió peso, brillo, invitaciones. Algunos amigos se alejaron, otros se quedaron por compasión. Se mudó y abrió una pequeña consulta lejos de donde vivía antes. Empezó a utilizar el transporte público y a vivir con sencillez. Intenté encontrar significado en las cosas pequeñas. Pero nada lo llenó. Un día, mientras visitaba la escuela de su hija, supo por una maestra que Sofía había dibujado un mural sobre las personas que más admiraba. Entre las figuras se encontraba el padre, su nueva pareja y 2 amigos del colegio. Laura no estaba allí. La maestra intentó suavizarlo, diciendo que los niños a veces olvidan, que es normal. Pero Laura lo sabía. Sofía no la ha olvidado. Simplemente ya no lo reconocía como admirable. Y eso dolía más que cualquier olvido. Fue en ese momento que Laura decidió escribir una carta. No para Daniel. No para la nueva mujer. Pero para la hija. Una carta sincera, contundente, sin intentos de justificar lo injustificable. Habló de culpa, de arrepentimiento, de anhelo. Dije que cometer errores es humano, pero que hay errores que se quedan con nosotros durante toda la vida. Pidió perdón, pero no pidió comprensión. Solo deseaba que algún día Sofía pudiera encontrar el espacio dentro de sí misma para perdonar. La carta fue entregada por una maestra, con el pedido de que fuera leída cuando la niña se sintiera lista. No hubo respuesta. Ni siquiera un abrazo. Solo silencio. Laura no se rindió con su hija. Pero entendió que perder a Daniel había sido doloroso. Perder el amor propio, devastador. Pero perder la admiración de su propia hija, fue el verdadero castigo. La verdadera caída. Y por mucho que intentara reconstruir algo, sabía que esa imagen,
la de la madre que un día rompió la promesa del para siempre, no se borraría tan fácilmente de la memoria de Sofía. Daniel finalmente siguió su camino. Se volvió a casar, pero sin fiesta. La nueva compañera era discreta, cómplice, alguien que comprendía su silencio y respetaba su dolor. Sofía creció rodeada de estabilidad, amor y una familia reconstruida a su alrededor. Aprendió que la confianza es algo que se planta con acciones, no con palabras. Y, aunque con el tiempo volvió a vivir con su madre, nunca volvió a mirarla de la misma manera. Porque hay marcas que el tiempo no puede borrar, y hay palabras que, una vez dichas, nunca se pueden recordar. El mayor castigo de Laura no fue perder al hombre que amaba ni el estatus que tenía. Fue darse cuenta de que, después de todo, fue ella quien destruyó el lugar donde más la amaban, el corazón de su propia hija. Y no hay castigo más devastador que ese. El tiempo, ese agente silencioso del cambio irreversible, siguió su curso como si nada hubiera pasado, aunque todo había cambiado. Laura, ahora inmersa en una rutina sencilla, alejada de las apariencias y compromisos sociales que antes ocupaban su calendario, experimentó la crudeza de una vida sin máscaras. No era solo la ausencia de lujo o compañía lo que la lastimaba, sino el eco constante de todo lo que había dejado escapar. La ausencia emocional de Sofía era como un espejo que reflejaba, día tras día, los defectos que se había negado a ver durante años. Ya no importaba cuántas cartas escribiera ni cuántos regalos dejara en el colegio. El vínculo que alguna vez había sido instintivo, casi sagrado, ahora requería una reconstrucción paciente, dolorosa e incierta. El silencio de la hija tuvo más poder que cualquier grito, porque no era venganza, era una consecuencia. Daniel observaba todo desde lejos, manteniendo la distancia necesaria para preservar la paz que tanto luchó por recuperar. La nueva estructura familiar era funcional, equilibrada y permitió a Sofía crecer en un entorno emocionalmente estable. Pero ni siquiera esta estabilidad le libró de profundas reflexiones sobre todo lo vivido. A veces, mientras trabajaba en silencio o veía películas con su hija, era inevitable pensar en cuánto había dado, cuánto había creído, cuánto había ignorado señales en nombre de una lealtad que no era correspondida. Había días en los que se preguntaba si había sido demasiado estricto, si el dolor que le había infligido a Laura al alejarse por completo no había sido, de alguna manera, un castigo mayor al que merecía la traición. Pero luego recordé la expresión del rostro de Sofía el día que se propuso borrar un dibujo de su madre del mural de la escuela y reemplazarlo con un árbol. Cuando él le preguntó por qué, ella simplemente respondió que los árboles eran más confiables porque permanecían donde estaban. Era imposible ignorar el impacto que todo esto había tenido en la niña. La presencia del nuevo compañero fue discreta, pero transformadora. Nunca intentó ocupar el espacio de su madre en la vida de Sofía. Era cariñosa, pero respetaba el silencio del niño, sabía cuándo retirarse y cuándo acoger. Daniel encontró en ella un tipo de asociación que nunca había experimentado, madura, sin urgencia, sin la necesidad constante de demostrarle su amor. Fue una relación que se construyó de forma natural, sin los excesos del pasado. Aún así, había un cuidado constante de no repetir patrones, de mantener los ojos abiertos para detectar detalles, de no volver a perderse en la rutina hasta el punto de ignorar las señales. El dolor del pasado le había hecho más atento, pero también más justo. No quería que nadie pagara por los fracasos de otra persona, por lo que le ofreció a su nueva esposa exactamente lo que se prometió a sí mismo después del divorcio: presencia auténtica y verdad, sin importar el costo. Laura, por su parte, vivió entre intentos frustrados de acercamiento y la lenta aceptación de que algunas cosas no vuelven a ser como antes. En su consultorio trató casos de matrimonios en crisis, padres angustiados, hijos en conflicto con sus propios padres, y en cada historia que escuchó encontró fragmentos de sí misma. Se volvió más empática, más cuidadosa, más real. Ya no se presentaba como una terapeuta perfecta, sino como alguien que también luchaba por reparar sus propios errores. Algunos pacientes lo buscaban precisamente por esa transparencia, por esa ausencia de barniz. Pero la vida fuera de la oficina era seca. Los amigos en común desaparecieron, cesaron las invitaciones y las conversaciones con la familia quedaron marcadas por una incomodidad latente, una mezcla de compasión y decepción. Sin embargo, lo que más le dolió no fue la pérdida social, sino la ausencia emocional que ahora definía su relación con su hija. El dilema moral se profundizó cuando Laura se enfrentó a la posibilidad de contarle a Sofía toda la verdad.
durante varias noches estuvo sentado frente a la computadora, tratando de escribir un texto honesto, sin florituras, explicándolo todo, no para redimirse, sino para no permitir que su hija creciera creyendo que era solo una villana. Pero cada vez que empezaba, se detenía. Se preguntó si esto era para su hija o para él mismo. Abrir las heridas con más detalle les ayudaría a sanar o simplemente a ampliar las cicatrices. En el fondo sabía que lo que Sofía necesitaba no era una explicación racional, sino tiempo. Y quizás, algún día, una conversación cara a cara, sin cartas, sin intermediarios, sin andarse con rodeos. Mientras tanto, Daniel enfrentaba su propio dilema. Había recibido una oferta para trabajar en el extranjero por tiempo indefinido, con la posibilidad de llevarse a su hija con él. Se trataba de un proyecto internacional ambicioso que podría impulsar aún más su carrera y aportar nuevas experiencias a Sofía. Pero había una pregunta delicada: ¿cómo lidiar con la madre de la niña en este escenario? Por mucho que Laura hubiera perdido su confianza, ella seguía siendo la madre. Todavía formaba parte del trasfondo emocional de Sofía. Y aunque la niña mostraba una clara preferencia por vivir con su padre, Daniel sabía que separarla por completo de su madre podría causarle un daño irreparable en el futuro. La decisión requirió más que logística. Requería sensibilidad. Y coraje. Consultó a abogados, psicólogos y amigos cercanos. Habló con su hija, con delicadeza, explicándole la posibilidad de un cambio. Sofía escuchó atentamente, hizo preguntas prácticas, sobre la escuela, la nueva casa, actividades, pero ni una sola vez preguntó por su madre. Esto le molestó. La noche siguiente, Daniel llamó a Laura. Al principio fue una conversación seca, marcada por formalidades y pausas incómodas. Pero, poco a poco, fue explicando la situación. Dijo que tenía intención de viajar, que era una oportunidad profesional importante y que quería llevarse a Sofía, pero solo si la chica se sentía cómoda con ello. Laura escuchó todo en silencio. Cuando finalmente respondió, su voz era firme pero ahogada. Dijo que no quería ser un obstáculo para el crecimiento de su hija, que confiaba en Daniel como padre y que, incluso con el corazón hecho pedazos, daría su consentimiento. Solo pidió poder mantener contacto, participar a distancia, recibir videos, mensajes, cualquier cosa que mantuviera un hilo entre ellos. La inesperada generosidad de esa respuesta sorprendió a Daniel. Por un instante, reconoció algo en la voz de Laura que parecía cierto, libre de manipulación. Y eso le hizo reflexionar. Tal vez ella, de hecho, había cambiado. Quizás el tiempo había hecho por ella lo que el perdón aún no había podido hacer por él, darle un nuevo significado. Pero aún así, sabía que ciertas cosas no podían restaurarse. Algunas heridas sanan, pero dejan la piel fina, sensible y propensa a romperse nuevamente con cualquier fricción. Era necesario mantener la distancia no por venganza, sino por preservación. Los días siguientes fueron de preparación. Se investigaron las escuelas, se organizaron los documentos y se programaron las despedidas. Sofía mostró ansiedad, pero también entusiasmo. Y eso, para Daniel, fue una señal de que estaban haciendo lo correcto. Laura intentó mantener la compostura. En sus últimas visitas llevaba regalos, contaba historias, besaba a su hija con un cariño que mezclaba ternura y desesperación. En su último encuentro, antes del viaje, los dos estuvieron solos unos minutos en la habitación. Sofía, ahora mayor, dijo que extrañaba a su madre de antes. Laura no supo cómo responder. Ella simplemente lloró, en silencio, abrazando a su hija con la certeza de que, en ese abrazo, estaba todo lo que aún la conectaba con lo que una vez había sido su vida. Cuando el coche partió hacia el aeropuerto, Laura se quedó parada en la puerta. No lloró. No gritó. Simplemente respiró hondo, cerró los ojos y dejó que el viento le golpeara la cara. Sabía que este no era el final definitivo. Pero fue, sin duda, un final simbólico. El cierre de un ciclo. El comienzo de una nueva era en la que su presencia ya no estaría garantizada, sino que sería merecida. Y para eso estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Incluso si la espera duró toda la vida. El primer mes después de la mudanza fue silencioso para Laura, pero no en el sentido acústico de la palabra. Era un silencio de ausencia,
el sonido ahogado del espacio que Sofía ocupaba en la casa y ahora estaba vacío. La rutina seguía siendo mecánica, me despertaba a la misma hora, ordenaba el consultorio, atendía a los pacientes, organizaba los expedientes, pero todo parecía una repetición gris de algo que antes era colorido y lleno de significado. Los días parecían demasiado largos, las noches se hacían interminables. La casa, aunque pequeña, ahora le parecía enorme. El olor de Sofía aún estaba impregnado en algunas sábanas, en el armario, en los juguetes que había dejado atrás y que Laura no tuvo el valor de mover. No habían sacado ninguna fotografía del estante, pero ahora apartó la mirada al pasar junto a ellas. La mirada de Sofía en cada retrato era un recordatorio implacable de cuánto tiempo había pasado sin que ella se diera cuenta de la gravedad de las grietas que iban apareciendo en la relación con su hija. Una tarde, mientras ordenaba las estanterías de libros, Laura encontró el viejo cuaderno de Sofía, con dibujos y frases infantiles. En una de las hojas, la niña había escrito: «Mami es el lugar donde vive mi corazón». Cuando leí eso, se me escapó un sollozo sin permiso. Se sentó en el suelo y lloró con un dolor que no buscaba redención sino comprensión. Durante años intentó serlo todo para los demás, intentó equilibrarse entre la mujer idealizada y la profesional respetada, entre la esposa admirable y la madre entregada, pero nunca se dio cuenta de que, al intentar mantener en pie todas esas imágenes, había dejado de lado su esencia. Y en el momento en que traicionó a Daniel, traicionó, de alguna manera, también esa esencia. Y más que eso, había traicionado a la niña que decía que su corazón vivía en ella. Entonces decidió cambiar. No por culpa, sino por responsabilidad. Inició un proyecto de apoyo emocional a madres en situación de vulnerabilidad, con atención gratuita en barrios periféricos, donde se repetían de forma brutal historias de abandono, adicción y trauma. En contacto con estas mujeres, Laura empezó a verse con otros ojos. Algunas de esas madres lo habían perdido todo, pero luchaban cada día por un gesto de cariño, un pedazo de dignidad, una sonrisa de sus hijos. No tenían tiempo para entretener vanidades ni ocultar heridas. Eran crudos, honestos y, en medio del dolor, había una fuerza que Laura nunca había conocido. La transformó por dentro, y aunque todavía cargaba con el peso del pasado, empezó a sentir que por fin estaba siendo verdaderamente útil a alguien más que a ella misma. Mientras tanto, en otro continente, Daniel afrontaba los desafíos de adaptarse a una nueva cultura, una nueva rutina, una nueva forma de criar a Sofía en un entorno desconocido. La niña demostró una madurez sorprendente para su edad. Habló con su madre por video, al principio con cierta resistencia, luego con mayor frecuencia, pero siempre con cierta reserva. Laura respetaba los límites. No forzó largas conversaciones, no exigió respuestas rápidas. Simplemente estaba presente, aunque estuviera al otro lado del océano. Envié cartas por correo, dibujé mapas de recuerdos, preparé sorpresas emotivas que intentaban, poco a poco, restablecer los vínculos que el tiempo y las elecciones habían erosionado. No hubo promesas, solo gestos. Y algunos días, eso parecía más potente que 1000 palabras. Un domingo nublado, Daniel llevó a Sofía a un museo. Era una actividad rutinaria para ellos, una forma de mantener la mente de su hija estimulada y alejada de las pantallas. Mientras caminaban entre cuadros y esculturas, se detuvo frente a un cuadro que representaba a una mujer de espaldas, sentada frente a un mar embravecido. Se quedó allí unos minutos y luego le preguntó a su padre si pensaba que la mujer estaba esperando a alguien o simplemente aceptando su soledad. Daniel guardó silencio. No supe cómo responder de inmediato. Sofía no insistió. Continuaron en silencio por algunas habitaciones más hasta que, de regreso a casa, ella dijo que quería escribirle una carta a su madre. Dijo que aún no sabía qué escribir, pero que quería intentarlo. Daniel simplemente asintió, con una opresión en el pecho que solo un padre podría entender, el miedo de ver a su hija revivir heridas que aún no habían sido completamente curadas, mezclado con el profundo deseo de que ella volviera a creer que perdonar también puede ser un acto de fuerza. La carta tardó 3 días en prepararse. Sofía escribió, rompió, reescribió. Cuando finalmente terminó, le pidió a su padre que lo leyera antes de enviarlo. Daniel respetó la elección y, cuando terminó de leer, tuvo que controlarse para no llorar delante de su hija. El texto era directo, sencillo, pero lleno de sentimientos genuinos.
Dijo que todavía amaba a su madre, pero que le tomaría un tiempo volver a confiar en ella. Que a veces sentía enojo, a veces añoranza, y eso la confundía. Pero también dijo que en su día quiso volver a dibujar el nombre de su madre junto al suyo en las hojas escolares. Que no sabía cuándo sucedería, pero lo estaba intentando. Daniel la abrazó y le dijo que no necesitaba apresurarse, que nadie la obligaría a hacer nada. Ella respondió que lo sabía, pero que quería hacerlo por sí misma. Cuando llegó la carta, Laura tardó horas en abrirla. El sobre permaneció sobre la mesa, como una presencia viva y palpitante. Cuando finalmente lo leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró de inmediato. Respiró hondo, releyó cada línea y luego se permitió llorar, pero esta vez, a diferencia de muchas otras en las que lloró por la pérdida, el dolor, el arrepentimiento. Esta vez, las lágrimas brotaron como agua de una presa que, después de tanto tiempo represada, finalmente encontró una pequeña grieta para fluir. No fue el perdón. Pero fue el comienzo de un camino. Días después decidió responder. Ni con cartas largas, ni con textos emotivos. Escribió una breve nota diciendo que lamentaba todo, que estaba orgullosa del coraje de su hija y que, cuando quisiera, podía contar una historia. No la historia de lo que les pasó a los adultos, sino la historia de la mujer que era antes de perderse y de la mujer que intentaba ser ahora. Pidió precisamente eso, una oportunidad de mostrar con acciones en quien se estaba convirtiendo. Los intercambios comenzaron a ser más frecuentes. Cartas con dibujos, mensajes rápidos, vídeos de actividades. Y poco a poco se empezó a construir un nuevo espacio emocional, no sobre los escombros del pasado, sino sobre una nueva base. Daniel observó todo con cautela, pero no interfirió. Sabía que había llegado el momento en que Sofía necesitaba recorrer ese camino por sí misma. Ya no se trataba de él. Se trataba de ellos. Y eso, para él, fue suficiente. Con el paso de los meses, una oportunidad inesperada trajo a Laura al mismo país donde vivían Daniel y Sofía. Una conferencia internacional sobre salud emocional la invitó a hablar sobre su trabajo con madres en comunidades vulnerables. Ella dudó en aceptar, pero al saber que el evento era a pocas horas de donde vivía su hija, sintió que tal vez ese era el momento adecuado. Se puso en contacto con Daniel, le explicó la situación y él, sin muchas palabras, se limitó a decirle que podía llevarla a ver a Sofía, siempre y cuando la chica estuviera de acuerdo. Le preguntó a su hija, quien guardó silencio por un momento y luego dijo que sí. Dijo que quería ver a su madre. No prometió abrazos, no prometió sonrisas. Pero dije que sí. Y ese sí fue más fuerte que cualquier grito de perdón. El reencuentro tuvo lugar en un parque, a última hora de la tarde. Laura llegó primero, se sentó en un banco, le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Cuando vio llegar a su hija, con pasos contenidos pero firmes, se puso de pie. Sofía no corrió, no saltó a sus brazos. Pero se detuvo frente a ella y dijo, «Hola, mamá». Y en ese «hola» estaba todo lo que Laura necesitaba. Ella respondió con voz ahogada y preguntó si podían caminar. Caminaron uno al lado del otro, tomándose su tiempo, hablando de cosas sencillas. Laura habló de la charla, Sofía habló del colegio, de sus nuevos amigos. Por un momento pareció como si el tiempo hubiera retrocedido. Hasta que, en el camino, Sofía se detuvo, miró a su madre y le dijo que tenía muchas ganas de escuchar esa historia, la historia que prometió contar. Laura respiró hondo y allí, entre los árboles y el ligero viento, empezó a hablar. No como terapeuta, no como una adulta que intenta justificarse, sino como una madre que intenta, por primera vez en mucho tiempo, simplemente ser escuchada. Y así, sin promesas, sin prisas, madre e hija siguieron caminando. No para borrar el pasado, pero sí para no dejar que defina todo lo que aún podrían ser. Porque algunas historias no terminan con puntos, sino con reticencias y con la esperanza silenciosa de que, algún día, será posible escribir juntos una nueva página. Ese paseo entre madre e hija, silencioso y lleno de intervalos que parecían eternos, no fue solo el reencuentro entre dos personas, sino el choque de mundos que se habían separado por el dolor, la vergüenza y el tiempo. Laura, respirando pesadamente y con la voz entrecortada, no eligió las palabras más bellas ni ensayó líneas impactantes,
pero encontró en sus gestos comedidos la oportunidad de ofrecerle a su hija algo que nunca le había dado realmente, una vulnerabilidad manifiesta. Contó partes de su historia como mujer, antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de ser alguien moldeado por las expectativas de los demás. Habló de elecciones equivocadas, de deseos que no sabía comprender, de necesidades profundas que ni siquiera ella podía nombrar. No hubo excusas, solo verdades. Y Sofía, con la sabiduría que solo proporciona el sufrimiento y la observación silenciosa, escuchó todo con ojos atentos y un corazón protegido por un muro de experiencias que ningún niño debería conocer tan pronto. Al final, no pidió explicaciones ni ofreció perdón inmediato. Simplemente dijo que ahora entendía un poco más. Y tal vez, algún día, eso sea suficiente para dar un paso más. Daniel se enteró del encuentro más tarde, cuando su hija regresó a casa con los ojos llorosos, pero no triste. Ella no dijo mucho, solo comentó que había escuchado una historia difícil y que estaba cansada. Él la respetaba. Le preparó la cena favorita, se quedó allí sin exigir confesiones, solo presente. En el fondo sabía que parte de lo que Sofía vivió con su madre nunca sería compartido. Y eso fue justo. Algunos dolores pertenecen solo a quienes lo sienten. Pero cuando miró a su hija esa noche, notó algo diferente. No fue ni alivio ni euforia. Fue una madurez serena, una especie de paz que surge después de una tormenta que ha durado demasiado. Y eso, para él, era lo único que importaba. Han pasado meses desde aquel día en el parque. La vida continuó, pero de una manera que nadie podría haber previsto. Laura recibió una invitación inesperada para unirse a un proyecto internacional que apoyaba la salud mental en zonas de conflicto. No era una posición cómoda ni segura. Pero por primera vez en años, sintió que la llamaban a algo que trascendía su propio dolor. Aceptó, no sin miedo, sino con una nueva convicción. Antes de embarcar, le escribió una última carta a Sofía, diciéndole que no iba a desaparecer, que no estaba huyendo, sino que intentaba hacer algo que valiera la pena con todo lo que había aprendido y que volvería, aunque fuera solo para verla sonreír de lejos. La hija respondió con una nota breve pero impactante: no entiendo todo, pero ahora creo que lo estás intentando. Daniel continuó su camino como padre y profesional, pero había cambiado profundamente por dentro. El trauma de la traición no lo había vuelto amargo, sino más exigente con sus propias emociones. Ya no acepté relaciones tibias, sonrisas falsas ni silencios que ocultaban mentiras. Con su nueva esposa construyó un amor basado en la escucha, la transparencia y el respeto por las cicatrices del otro. No vivieron un cuento de hadas, sino una realidad madura, donde el pasado fue recordado no con dolor, sino como el mapa que los llevó hasta allí. Sofía creció rodeada de estructura, cariño y libertad para reconstruir su identidad sin verse definida por los defectos de sus padres. Con el tiempo, retomó los dibujos que había abandonado, comenzó a escribir breves crónicas basadas en historias de personas reales y soñó con estudiar psicología, tal vez para comprender mejor lo que sienten los demás, tal vez para encontrar explicaciones que los adultos nunca fueron capaces de darle. Un día, años después, ya adolescente, Sofía fue a visitar una exposición en un centro cultural. Entre las obras, se encontraba un panel con fotografías de mujeres que trabajaron en campos de guerra ofreciendo apoyo emocional. En una de las imágenes, una mujer de cabello gris y mirada fija sostenía el rostro de un niño herido con desconcertante delicadeza. Era Laura. Sofía permaneció frente a la imagen durante varios minutos. Se sintió orgulloso. Y anhelo. No hubo heridos en ese momento. Solo comprensión. Se dio cuenta de que su madre no se había convertido en otra persona, tal vez se había convertido en quien siempre intentó ser. Y en ese silencio entre ella y la fotografía, entendió que algunos errores son tan graves que solo el tiempo, combinado con elecciones verdaderas, puede transformarlos en aprendizaje. Laura regresó al país después de una misión de 4 años. No esperaba alfombras rojas ni abrazos cálidos. Sabía que recuperar la confianza de su hija sería como escalar una montaña invisible. Pero estaba dispuesto. Buscó trabajo en un colegio público, empezó a ofrecer talleres de escucha activa para jóvenes y padres, y mantuvo la puerta abierta, incluso cuando nadie llamaba. Un día, ya acostumbrada a la soledad digna que había construido, encontró un sobre en el buzón. Era de su hija.
Dentro había una foto de ellos dos en un viejo parque infantil y una cita en la parte de atrás. Aún recuerdo el sonido de tu risa. Llámame cuando quieras un café. Era la primera vez que Laura sonreía con la mirada en mucho tiempo. Daniel y Sofía, esa misma noche, estaban sentados en el porche de la casa donde vivían. Él bebió café, ella leyó un libro. Cuando sonó el teléfono y vio el nombre de Laura en la pantalla, le entregó el dispositivo a su hija sin decir nada. Ella respondió, dijo poco, escuchó mucho. Y cuando colgó, no lloró. Solo dije que podría ser un buen momento para hablar. Daniel no preguntó qué se dijo. Simplemente respetado. Porque, al final, supo que su hija se había convertido en el tipo de persona que más admiraba, alguien capaz de no cargar en el futuro con el peso de los errores ajenos, sino con la sabiduría de hacer algo nuevo con ellos. Y así terminó esta historia. Ni con un perdón espectacular, ni con un reencuentro cinematográfico. Pero con pequeñas decisiones que cambiaron destinos enteros. Con una madre que se enfrentó a su propia sombra y eligió ser útil al mundo incluso cuando perdió el amor de su hija. Con un padre que se reconstruyó sin odio, pero con firmeza. Y con una niña que supo transformar el dolor en discernimiento y el silencio en fuerza. Porque a veces el verdadero final feliz no está en volver a juntar las viejas piezas, sino en construir algo nuevo con las manos heridas y seguir adelante. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Cuál fue la parte más memorable para ti? ¿Y qué harías tú en el lugar de cada personaje? Tu opinión es muy importante para que podamos seguir creando historias como esta, llenas de emoción, reflexión y verdad. Y no lo olvides, suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, nuestro compromiso es mostrar, a través de la ficción, cómo las decisiones tienen consecuencias reales y profundas. Hasta la próxima historia.